Mandé el texto que vamos a estudiar esta mañana y el título es ¿quién es el mayor? Fue una de las preguntas, una de las cuestiones que discutieron o que estaban tratando o que se trató en la última cena. Este personaje que ustedes todos conocen, que es la reina Isabel y de la cual se habla mucho y seguramente va a seguirse hablando por muchos años por los años que estuvo como reina y la forma en que llegó y todo el contexto de lo que sucedió en su vida. Son 73 años que duró en el reinado de Inglaterra y de la comunidad, ¿cómo le llaman? La Commonwealth, de otros países integrándolo. Ella falleció el año pasado en el mes de septiembre 8. Después de 73 años de reinado y a los 96 años de edad. Y me llamó la atención algo del discurso que dio su hijo Carlos cuando ella murió. Les voy a leer una de las frases que aquí menciona. Dice, a mi querida mamá, mientras comienzas tu último gran viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte simplemente esto. Gracias por tu amor y la devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que has servido diligentemente todos estos años. Es un fragmento del discurso que él dio dirigido a su madre, ¿no? Que acaba de fallecer. Me llamó la atención esta parte que dice que ella sirvió diligentemente a la familia y a las naciones diligentemente. Investigué un poquito y vi por ahí con unos datos respecto a las personas que trabajan o trabajaban para ella en el palacio. Y aquí encontré que la reina contaba en el 2021 con un grupo o una cantidad de 1.200 servidores. Y ahí ya no entendí entonces si ella era una devota servidora. Contaba con 1.200 servidores entre mucamas, cocineros, y aquí hay una lista de hasta insólitos trabajos de personas que laboraban ahí con ella. De hecho, alguien le preguntó que cuántos servidores tenía y ella dijo ninguno, que todos son empleados. Ella, bueno, sí los consideraba no como esclavos, evidentemente, pero trabajaban para ella o para ellos o para la familia real en el palacio. Y bueno, aquí anoté algo de que una de las personas, una de las actividades que tenían estos servidores era cortarles la carne, ¿verdad? Una vez que les llegaba el plato para comer, alguien les tenía que cortar la carne, alguien más que les ablandara sus zapatos, ¿verdad? Alguien que les, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, hormara, ajá. Que les ablandara sus zapatos para que les cupieran bien. Hay muchas otras actividades como prepararles sus vestidos, su comida, su cama, cuidarles a los perritos, a las mascotas, alguien que les cuidaba las estampillas. Alguien que les contestara las cartas, ¿sí? Recibían mucha correspondencia, muchas cartas y tenían que tener una persona sirviendo o empleado que contestara las cartas y alguien que cuidara las estampillas para esas cartas. Un encargado para cambiar la hora de los relojes de todos los edificios o los palacios. Alguien tenía que estar revisando las horas y ajustando la hora en los palacios, etc. Hay un artículo que se llama los insólitos trabajos de los servidores del palacio, ¿no? Mucamas, cocineros, que les cortaran las carnes, guardaban estampillas, los relojes, etc. En Lucas 22 encontramos algo de este tema. En el versículo 20, perdóname, estoy aquí en Juan. Lucas 22. Del versículo 24 al 30, lo voy a leer y de ahí partimos esta mañana. Tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Lucas 22, del 24 al 30, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones
se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a orar, por favor. Dios, gracias por este tiempo de compañerismo, de estudio, de reunirnos como iglesia. Gracias porque tú eres el que nos convoca, o el que pones el deseo para estar aquí juntos alrededor de ti, alrededor de Jesucristo, que es la cabeza, que es nuestro Señor, y a través de tu palabra conocerte, estudiarla, que sea lo más relevante, escuchar tu palabra, saber lo que tú dices, lo que piensas, lo que has escrito, lo que vas a hacer, lo que haces, lo que ya has hecho en cada uno de nosotros y en lo que podamos descansar. Te damos gracias por este tiempo de estudio en el libro de Lucas, y particularmente este tiempo que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos en lo privado para darles lecciones importantes que han quedado registradas para nosotros. Te damos gracias y enséñanos esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Este texto ocurre, o este comentario, esta disputa respecto a quién es el mayor de entre los discípulos, ocurre justamente en lo que llamamos la última cena. Recuerden que vimos que el Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, lo preparan en el aposento alto, y después de eso es que sale al huerto para orar. Judas después lo encuentra con la guardia para arrestarlo, y horas después está siendo azotado y después colgado en una cruz. Y la noche previa, durante la cena, sucede esto. Me llama mucho la atención que el tema por el cual se está disputando, esta palabra disputar en el original, encontré que significa, es un fuerte altercado. Un fuerte altercado, no es una plática de bromas, ¿no? De superficial, sino parece que realmente es algo que están buscando, como que es un imperativo saber que en el reino de este Jesucristo, nuestro Mesías, quien de los 12 va a ser el mega. La palabra mayor es mega. ¿Quién es mega? Me llama la atención que entre adultos, también la otra palabra es peleoneros, como traducción, como fuerte altercado. Adultos peleoneros por saber quién de ellos es el mega, es el más importante, es el más relevante. ¿Quién es el número uno en el reino del Mesías? Y esta primera observación o pensamiento, reflexiones respecto a aquellos verdaderamente no tenían idea de lo que estaba sucediendo, realmente no estaban en su perspectiva, ¿verdad? Ellos realmente no tienen idea de lo que va a venir respecto a la muerte y el alcance que iba a tener la muerte de Jesucristo y el posterior impacto en la iglesia, en la comunidad que va a iniciar llamada iglesia. Ellos no tienen idea, y el Señor Jesucristo se los dice en el libro de Juan. Ahorita vamos a ir para allá si nos da tiempo, pero les dice, esto que voy a hacer ahorita, ustedes no lo entienden, pero después lo van a entender. Eso parece que se repite en varias ocasiones, donde dice Lucas, escribe, y ellos no entendían nada, hasta después entendieron de lo que se trataba, lo que Jesucristo decía. Yo creo que en el mundo secular, afuera, en los deportes, en el trabajo, en los negocios, en toda actividad que tú y yo podamos desarrollar, vamos a encontrar este tipo de disputa, ¿sí? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el que ha alcanzado más que los demás para que sea destacado? Y de hecho, todos pudiéramos encontrar de alguna manera ser el número uno en algo, ¿verdad? A lo mejor no somos el más X,
pero entre nosotros, por ejemplo, un grupo pequeño aquí en la iglesia, hay alguien que es el más X, ¿verdad? El más alto, el que tiene mayor edad, el más jovial, o el que es más alegre, ¿verdad? Y buscamos que todos seamos clasificados como el más algo, ¿verdad? Y en este caso, los discípulos tienen este fuerte altercado como peleoneros en medio de la celebración de la Pascua y sin entender lo que era la muerte de Jesucristo unas horas después, disputando quién de ellos era el más algo, el mega, el más grande de entre ellos. Y en medio de esta discusión o de esta disputa, otra cosa que me llama la atención y que podemos encontrar en el corazón del Señor Jesucristo es la paciencia, ¿sí? Es un corazón y un pensamiento de gran paciencia para con ellos. Y entiendo que Jesucristo no se sorprende por sus debilidades, no se sorprende por sus disputas, no se sorprende por sus incapacidades, de la misma manera que Dios no se sorprende de nuestras infidelidades o de nuestras incapacidades, ¿sí? Alguien decía en un escrito que tenemos por ahí en el libro de las Cartas Verdes que Dios no se desilusiona de nosotros, y la razón es porque Él nunca estuvo ilusionado con nosotros, ¿verdad? Él sabe de nuestras limitaciones y de nuestras luchas, de nuestras carencias, y justamente en medio de eso es que Él viene a darnos de su gracia, a darnos de su presencia en nuestras vidas, para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Entonces, en medio de la disputa de estos adultos peleoneros, que no tienen idea de lo que está pasando, igual que nosotros, Él les dijo, y les da este ejemplo de los reyes, les da ejemplo de los reyes de las naciones, de las personas que están en autoridad. Dice, los reyes se enseñorean de las naciones, ¿sí? Todos los reinos que hemos visto, que hemos mencionado a lo largo de nuestros estudios, de los de Babilonia, los persas, los griegos, Alejandro el Grande, los romanos y los emperadores, evidentemente algo que tienen en común todos ellos es que buscan la grandeza, buscan dominar el mundo, buscan el poder, el dominio, la grandeza, y que su nombre sea reconocido, que se les pongan estatuas y que sean elevados al nivel de dioses. Y las autoridades, en este caso menciona a los que están puestos en autoridad, son llamados bienhechores. Respecto a lo que les leí, que mencionó el príncipe Carlos, no es una crítica a su persona ni a la reina, pero es justamente este asunto de las personas que buscan un lugar de grandeza o de liderazgo. Incluso en la política actual se dice, queremos servir al pueblo, ¿verdad? Queremos ser servidores del pueblo, de la gente, quiero servir a México. Y lo que regularmente se puede observar, o muchas veces se puede observar, es que esos bienhechores realmente lo que buscan, o lo que evidentemente luego se hace, es beneficiarse ellos de esos cargos, de las personas que están en autoridad. Este es el corazón del hombre, eso es lo que hay en el corazón del hombre. Esa es la huella del corazón o la mente de Satanás, grabado, digamos, como un sello en la carne, en el mal que mora en mí. Y la carne siempre va a encontrar florecer en este ambiente de autoridad o de señorío sobre los demás. Y el Señor Jesucristo menciona aquí, mas no así vosotros, no así vosotros. De hecho, hay algo que nos llama mucho la atención, que nos hemos reído Minda y yo cuando hemos ido allá al centro, donde está la rotonda de los jaliscienses ilustres, ¿verdad? Déjenme aquí lo leo, pero a veces es difícil recordar los nombres, pero los que están ahí en la rotonda de los más conocidos. ¿Alguien sabe quién está ahí enterrado en la rotonda de los hombres jaliscienses ilustres? ¿Se acuerdan de alguien? ¿No era esa una calle?
Las calles eventualmente tienen los nombres de los bienhechores o personas. Dice José Clemente Osco, está en la rotonda, sus restos. Alcalde, Antonio Alcalde. Enrique Díaz de León, también tiene su calle, ¿verdad? Gabriel Flores García, no sabemos quiénes son. Marcelino García Barragán. Mariano Otero, Ramón Corona. Ignacio Vallarta. ¿Sí? Entonces, algo que nos estamos viendo es que cuando no conocemos a algunos de estos personajes y algún visitante viene, así nos tocó, y oye, ¿qué es esta rotonda? ¿Quién es, no sé, quién es Jorge Matute Ramos? ¿Qué le respondes, no? ¿El puente? No, la respuesta correcta es, fue un bienhechor de la ciudad. Ya con eso, fue un bienhechor de la ciudad, fue una persona que, benefactor de la ciudad, y eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Muchos que tienen autoridad serán llamados bienhechores, justamente porque buscan beneficio o beneficiar a la comunidad, pero eventualmente el corazón del hombre le gana para que él sea la figura y sea el que crezca. Pero el versículo 26 dice, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros será como el más joven. El más joven es como el más nuevo, el más inexperto, el que tiene menos méritos. Cuando los discípulos le han preguntado al Señor Jesucristo, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Que hemos dejado todo. Hemos dejado familia, casa, trabajo, por seguirte, ¿verdad? Entonces como que están reclamando algún derecho por haber dejado sus cosas. Pero el Señor Jesucristo, al referirse al más joven, es aquella persona que no tiene mérito, al nuevo, al que acabo de llegar, al que no tiene ningún mérito. ¿Sí? Entonces, el mayor entre vosotros es como el más joven, el que ponemos a servir, el que ponemos a ayudar a sacar las copias, a ir por el agua, el que está sirviendo, ese es el mayor entre vosotros. Hasta aquí en el libro de Lucas hemos comentado que Lucas investiga, recaba datos, entrevista a los que estuvieron como testigos de los hechos y entonces escribe su libro. Pero vamos a ver el texto de una persona que estuvo presente en la noche de la última cena. ¿Se acuerdan uno de los que estuvo ahí que escribe quién es? Juan. Vamos a ver Juan 13. Ahí en algunas notas. Juan 13. Estuvo presente en la noche, cenó con el Señor Jesús y en su libro nos da mucho más detalles de lo que acontece en este punto, de esta situación. En el versículo 13, capítulo 13, versículo 1 leemos: antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hasta ahí. Estos detalles que nos comparte Juan, que estuvo presente en la noche, quizás están relacionados con la disputa, ¿sí? Respecto a quién será el mayor. Ven en el momento de la cena, encontramos que hay toalla, hay agua, hay la palangana o el lebrillo donde está el recipiente del agua,
Pero ¿qué falta en esa noche? ¿Qué falta en el aposento alto? ¿Quién lo haga? Regularmente cuando alguien invitaba a una persona o tenía un invitado en su casa, él mismo le lavaba los pies a los invitados o ordenaba a un sirviente, a un esclavo de la casa, un sirviente de la casa que lo hiciera. Y de hecho esa actividad, yo creo que si en nuestro tiempo quizá no es muy agradable, de hecho no se hace pues, pero en aquel tiempo, cuando las personas van caminando con sandalias o descalzas, con pies maltratados, pies quizá, bueno, muy sucios, y no entro en más detalles, pero es un pie desagradable quizá, ¿verdad? Y sentarse a lavarle los pies desagradables a un invitado es una señal de humildad, de que aquella persona es bienvenida, es relevante y quiero que esté cómoda y se sienta importante en mi casa. En el aposento alto no estaba el dueño del lugar, no estaba el dueño del lugar que les prestó el lugar para la cena. Estaban los invitados, estaban los elementos para la cena preparados, el vino, el pan, el cordero, el agua, el lebrillo, la toalla, pero no había un siervo. Lo que me llama la atención es que nadie de los 12 discípulos haya tomado la toalla antes de que Jesús lo hiciera. Nadie lo hizo antes de que Jesús lo hiciera, por lo menos no vemos que alguien haya tenido la intención de lavarle los pies a sus amigos. Y quizá de ahí partió la disputa, ¿verdad? No sé si, digo, hablando un poco de pensamientos de lo que pudo haber sucedido ahí, pues Pedro, que era el más arrojado, el que tomaba la iniciativa primero, no le habrá dicho a Juan: oye Juan, pues dile a tu hermano que lave los pies de los amigos, ¿no? ¿Sí? No, ¿por qué? Lávalos tú. No sé qué haya sucedido ahí en ese diálogo, pero nadie dispuso su voluntad, su persona, para lavar los pies de los demás. Y si de eso surgió la disputa, el Señor Jesucristo es el que toma estos elementos y comienza a lavar los pies de los discípulos. Me llama mucho la atención esta frase en el versículo 3. Vean este contraste de Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿qué piensan de esto? Jesús sabe que su Padre le ha entregado todas las cosas en sus manos. Obviamente todavía tiene las horas más cruciales de sufrimiento, de gozo al mismo tiempo, pero de sufrir la cruz, ¿verdad? Y la separación de su Padre para cargar nuestros pecados. Pero eso implica la victoria de Jesucristo sobre el imperio de la muerte y el imperio del pecado. Y Él es el Rey que vendrá. Le ha dado todas las cosas en sus manos. ¿Qué hay en el corazón de Jesús cuando sabe que su Padre le ha dado todas las cosas en sus manos? ¿Qué hace después? Les dice a sus discípulos que le laven los pies, ¿no? A ver, señores, es mi reino, póngase a trabajar, ahora sí es mi reino. ¿Quién me cuida las estampillas? ¿Quién cambia el reloj? ¿Quién me corta la carne? Es impresionante para mí que el Señor Jesucristo, sabiendo que el Padre le ha dado todas las cosas en las manos, la primera cosa que hace para mostrar lo que hay en su reino, lo que significa su reino o su dominio, es tomar la toalla, el lebrillo, el agua y tomar una actitud de siervo para lavar los pies feos, sucios
de estos 12 hombres. En Filipenses 2, no lo busquen, pero leemos el texto de este mismo sentir que hubo en el Cristo Jesús, este sentir que hubo en Cristo Jesús esté también en vosotros, el cual, tomando forma de siervo, despojándose a sí mismo, llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo pone en otras palabras, todo el contexto completo de que se despojó, siendo como Dios, no se aferró a esa posición de Dios, sino se despojó y tomó forma de siervo y luego a la cruz. Esta frase del mismo sentir tiene que ver con disposición, disponer en tu corazón, servir ferviente en cierta dirección. ¿Ves una dirección? Estás decidido a ir por ese camino y fervientemente lo haces. Tienes interés en ir por ese camino. Eso significa el mismo sentir, tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lava los pies sucios del camino. Creo que antes de que Jesús estuviera colgado en la cruz hasta la muerte, hasta dar su vida por nosotros, Él ya había muerto previamente. Y no quiero hacer una herejía de esto, que sea malentendido, pero antes de morir en la cruz físicamente, ¿verdad? Él ya se había despojado de sí mismo. Él ya había entregado su vida a favor de todos. Él ya había muerto a sí mismo antes de estar colgado en la cruz. Se despojó a sí mismo y se puso como el que sirve. En Juan 13 menciona a Pedro, dice que Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro no quería. Dice, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ya no me va a dar tiempo para entrar en el tema del matrimonio, pero la próxima semana yo creo que podemos hacerlo. Pero quiero hacer una pequeña introducción. Un gran porcentaje de la población del mundo, de todas las edades, se ha casado. Piensen en eso. Poco porcentaje de toda la humanidad se ha quedado sin casarse, ha decidido o no ha podido, cualquier que sea la razón, no se ha casado, pero la gran mayoría, yo creo que quizá más del 90% de la población de todas las edades, de todo el mundo, ha decidido unirse al matrimonio. Y algunos hasta 2, 3, 4 veces o más. Y los fracasos en los matrimonios regularmente son porque el ego está muy grande. Porque la pregunta que hacen o la disputa entre los participantes del matrimonio es ¿quién de nosotros es el más grande? ¿Quién es el mega? Es la misma disputa que tenían los discípulos. Y ninguno de los dos, en muchas ocasiones, está dispuesto a tomar la posición de siervo, a lavar los pies de su cónyuge. Eso provoca, cuando los jóvenes crecemos en un medio de un matrimonio que ahora les llaman disfuncionales, ¿sí? O cuando hay un padre ausente o a través de un divorcio que pasamos o que pasan los jóvenes se vuelven escépticos al matrimonio. Pregúntales en la calle ahora a los jóvenes de las escuelas acerca del matrimonio y muchos van a decir, yo no creo en el matrimonio. Y otros, aún siendo escépticos, quieren hacerlo. Aunque no tengan un buen ejemplo, quizá de sus padres o de sus abuelos, se casan o entran al matrimonio en una relación matrimonial pensando que ellos sí lo van a lograr. Es una gran esperanza que vamos a hacer algo diferente que nuestros padres no hicieron. Sin embargo, está destinado al fracaso, a tener un matrimonio con muchas disputas,
muchas peleas, muchos malos ejemplos, infidelidad y otras muchas cosas, porque ignoran el diseño de Dios para el matrimonio. Les digo que voy a entrar eso, podemos entrar la próxima semana, pero Pablo nos enseña que el matrimonio no solamente es una relación horizontal entre dos personas, sino el diseño del matrimonio es una relación horizontal, así como vertical, porque el matrimonio apunta hacia la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Y el elemento que se destaca en Efesios 5 respecto al matrimonio es que Jesucristo dio su vida por su iglesia. ¿Ven? Esta perspectiva equivocada en los matrimonios de personas que no son salvas, que no conocen a Cristo, entran al matrimonio con una perspectiva equivocada, pensando que sí lo voy a hacer funcionar, porque le voy a echar ganas, porque es el 50% y el 50%, pero cuando falta el elemento, que el matrimonio está en el centro, esta actitud que hubo en el Señor Jesucristo de despojarse de sí mismo, si ese elemento de Jesucristo despojándose de sí mismo falta en el matrimonio está destinado a fracasar. Les he compartido que Víctor me manda notas. Déjenme aquí compartirles algunas. Yo pensé que me estaba mandando algo bonito esta semana, de inicio de semana, pero me manda una imagen, dice, por si nadie te lo dice hoy, eres genial, increíble, sé que te estás esforzando y lo estás intentando. Ya iba a llorar yo cuando estaba leyendo las palabras de Víctor. No tengas miedo, puedes lograr lo que tú quieras, no dejes de creer en ti. Ya cuando leí la última frase de no dejes de creer en ti, ya entendí que era de las cosas que me manda constantemente, que encuentra ahí el amor propio, el amor de uno mismo. Hay otra aquí que dice, para ser feliz hay que dejar de pensar tanto en los demás y pensar más en uno mismo. Cree en ti mismo, este es otro, y en lo que eres. Eres único, singular e irrepetible. Y así la pirámide de cree en ti mismo, enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental. La gente es pasajera. Quien quiera estar, que esté, y quien no, que siga caminando. ¿Ven? Este tipo de pensamiento centrado en ti mismo, que tú eres lo más importante, confianza en ti mismo, ámate sobre todas las cosas. ¿Ven lo contrastante que es con la actitud que hubo en el Señor Jesucristo? ¿Sí lo ubican? ¿Sí lo ven? La cultura del día de hoy está lleno de este pensamiento. Tú eres lo más importante. Si tú estuvieras en la cena con el Señor Jesucristo, estarías buscando quién te lavara los pies. Porque eres digno, porque lo vales, porque te lo mereces. Jesús nos enseña un liderazgo por servicio. Un liderazgo por servicio. Y el llamado en el matrimonio principal es a los varones. El varón, así como Cristo para con su esposa, la iglesia, el varón sirve y da su vida por su esposa. Si nosotros nos sabemos seguidores de Jesús y hemos sido rescatados, perdonados de una vana manera de vivir y hemos sido puestos en Cristo, considera que el deseo de tu corazón y algo ardiente en tu corazón es decir las palabras que el Señor Jesucristo menciona. Dice, estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Piensen en eso. ¿Quieren repetir este texto conmigo? Repitan conmigo, estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Se han visto así? ¿Qué les parecería
despertarse en la mañana y bajar a la sala con su familia y decir, oigan, estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ya saben? Y bueno, no, lo importante no es el anuncio, sino la disposición y el hacerlo. La semana que entra continuamos, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.